Lo que no sabemos, yo creo que sabemos poco y lo que sabemos muchas veces está errado o no es el foco necesariamente que nosotros tenemos que tener para enfrentar un problema como este. Ujú. En general lo que nosotros vemos con los estudios, con la práctica clínica, en general es un aumento progresivo, ¿cierto?, del consumo de drogas, marihuana, cocaína, etcétera, que se va sosteniendo en el tiempo y que eso nos va dando cuenta, ¿cierto?, de que tal vez no estamos poniendo los focos a nivel preventivo, a nivel de la acción, donde realmente los debiéramos poner. Antes de seguir ahí puede parecer una pregunta obvia, pero ¿dónde situamos a la adolescencia? ¿En qué rango de edad? ¿Dónde parte la adolescencia y dónde termina? Bueno, tú sabes que el ciclo vital se ha extendido, por lo tanto nosotros a nivel social, a nivel de salud mental, a nivel de los programas incluso políticos, tenemos dos etapas de la vida que tenemos que considerar y ponerle harto ojo y que años atrás, décadas atrás no eran tan relevantes. Una de ellas es la adolescencia y otra es la vejez, ¿cierto? O sea, son las dos etapas que se han extendido y que se han consolidado como etapas propias. Propiamente tal. En el caso de la adolescencia comienza evidentemente con la pubertad, ¿cierto? Cerca de los 11, 12 años se va dando inicio y podemos tener una adolescencia ya incluso más tardía, hasta los 25, 26 años. En general nosotros hablamos que la adolescencia va culminando cuando la persona, el joven o la joven, ingresa al ámbito laboral, empieza a ser independiente económicamente, ya tiene que manejarse dentro del mundo adulto. Nosotros ahí podríamos poner o situar el fin de la adolescencia. Y si decíamos recién que se ha evidenciado un crecimiento sostenido de la droga en los adolescentes, podríamos focalizar también qué pasa con la primera etapa de esa adolescencia cuando estamos hablando de niños, diría yo, de 11, 12 años. ¿Ha crecido también en ese rango etario? Claro, o sea, las edades de consumo, de inicio del consumo son menores que hace algunos años, ¿cierto? Nosotros vamos detectando eso, las edades de ingreso de los jóvenes a tratamiento también son cada vez menores, eso sí lo vamos detectando. Ahora, te insisto, yo creo que aquí lo más importante es nosotros ir estableciendo los focos reales en donde vamos a situar el problema. O sea, en un inicio nosotros lo podríamos situar y se ha situado históricamente en la droga, en el hecho del consumo, el combate al narcotráfico, el combate, la penalización, ¿cierto? Y nos vamos dando cuenta que todas estas estrategias han ido fallando, que ha sido un derroche de recursos que no han sido necesarios y evidentemente estamos tratando nosotros, al menos dentro de nuestro centro y con lo que estamos haciendo, tratar un poquito, como te decía, de cambiar el foco, situarnos más en la persona, en el adolescente, ver qué es lo que está pasando, porque una realidad concreta es que no todos los adolescentes que consumen marihuana son necesariamente adictos, o sea, tenemos que hacer esa distinción y hay un porcentaje de chicos que presentan ciertas falencias que probablemente se quedan, entre comillas, pegados o hacen un uso abusivo o un mal uso de ciertas sustancias. Quedémonos en eso porque en plena discusión sobre la despenalización del consumo de la marihuana, la despenalización de su cultivo, se dice desde sus promotores que la marihuana es una droga blanda, que la marihuana no se puede comparar ni siquiera con el alcohol, menos con drogas como la cocaína. Cuando tú dices un niño, hay niños que fuman marihuana, pero no son adictos. Como papá, ¿cuándo identificamos que mi hijo adolescente es adicto? ¿Cuándo detecto que hay ahí un problema con el consumo de marihuana? A ver, yo creo que hay que hacer por eso te digo que hay que ver bien los focos donde nos vamos a situar. Yo tiendo a pensar que todos los profesionales de la salud mental, que trabajamos en psicoterapia, etcétera, tenemos que estar muy atentos, ¿cierto?, a los cambios sociales y los movimientos sociales que se van generando. O sea, el tema de la despenalización de la marihuana es un tema que viene hace mucho tiempo, que si nosotros analizamos bien el contexto social, al menos socialmente está validada. Aquí lo que falta probablemente es un gesto político, digamos, legal, del día, claro, ¿cierto? Pero tú te das cuenta que está plenamente validada y que probablemente, muy probablemente, la despenalización de la marihuana en específico va a ser en algunos años una realidad en este país. O sea, eso nosotros no lo podemos
obviar y no podemos ser catastróficos frente a eso. O sea, no significa que una vez que se despenalice va a subir el consumo. No debería, porque ¿sabes lo que pasa? Que en realidad por ley o uno por criterio, ¿cierto? Ninguna joven que sea menor de edad debiera tener ningún tipo de consumo de ningún tipo de droga, ni alcohol, ni tabaco, ni nada, porque evolutivamente, mentalmente, biológicamente, neurológicamente no están preparados para hacerlo, no tienen la madurez, no tienen la experiencia. Entonces, es irónico que nuestra preocupación sea, ¿cierto?, que si vamos a despenalizar, bueno, estos chicos entonces van a aumentar el consumo, si estos chicos nunca debieran estar consumiendo. Y si lo hacen, responde a otras problemáticas, responde a elementos familiares, a elementos de control social, a elementos educativos, ¿cierto?, principalmente educativos, que dan cuenta de ese fenómeno, pero no deberían. Ya, tú decías que quienes trabajan con la salud mental, quienes trabajan en drogadicción no pueden obviar el contexto. No. Situándonos en este contexto que dices tú, que probablemente en un par de años el consumo de marihuana esté despenalizado en Chile. Y en el contexto actual, insisto con saber cuándo mi hijo adolescente o cuando un adolescente cercano es consumidor de marihuana, habitual, no sé, en carretes, qué sé yo, con amigos, y cuándo pasa a ser un adicto. Desde el diagnóstico, evidentemente. Exacto. En la adolescencia se va a producir normalmente un consumo que es exploratorio. Es muy normal, o sea, es dentro de lo esperado, que es los adolescentes prueben el alcohol, prueben la droga, hagan un consumo exploratorio porque es parte de las características de la adolescencia. Eso no nos debiera llamar mayormente la atención. Incluso algunos adolescentes pueden, o muchos de ellos generan un consumo recreativo que tampoco impacta mayormente al sistema familiar o los contextos. Cuando ya un adolescente genera un consumo problema, es decir, genera un hábito de consumo, está permanentemente consumiendo como una manera de enfrentar distintas situaciones sociales o personales, ahí vamos a ver signos indicadores de problema. El principal que yo siempre digo es, bueno, evidentemente el ocultamiento inusual demasiado de actividades que sale de lo normal, o sea, entendemos que los adolescentes buscan su privacidad, pero esto sale de lo normal, y por otra parte un estado de ánimo de molestia, de irritabilidad, de mucho enojo con la vida, ciertas percepciones del mundo como un lugar hostil, de desvinculación progresiva de la familia y obviamente alteración en los rendimientos sociales, académicos. Vemos un cambio notorio cuando hay un consumo problema. Y la entrada a las drogas, ya pongámosle en la categoría que se ha puesto socialmente, no en la categoría de drogas más duras, por ejemplo, la entrada al consumo de cocaína en los adolescentes. ¿Se da necesariamente esta cruzada necesariamente por un factor de riesgo social, por un factor educacional, o no es tan así? Mira, yo creo que te puedo decir, en virtud de la experiencia que uno va teniendo en el trabajo sostenido con estos chicos, que el consumo, el hecho de generar un consumo abusivo responde a un factor más bien emocional, a un factor más bien educativo y de formación. En general estamos hablando de chicos que tienen falencias importantes en el contacto con sus emociones, en el manejo de las emociones, que tienen dificultades en el procesamiento de experiencias previas, muchos de ellos traumatizados por algunas experiencias. Entonces esto se viene gestando de mucho antes. Nosotros tenemos un sistema educativo que presenta falencias importantes. Tenemos dos hemisferios, uno que está ligado a lo ejecutivo y otro más a lo emotivo y creativo. Efectivo, claro. Nosotros potenciamos a nivel de los colegios un solo hemisferio. El ejecutivo completamente. Totalmente. Del otro nos olvidamos, no lo estimulamos, no lo preparamos. Yo no veo en los currículum de los colegios ciertos elementos ligados a autocuidado, a autoconocimiento, a regulación emocional, etcétera, ¿no? Asertividad, habilidades sociales. Yo no veo esas cosas, ¿cierto? Entonces, finalmente los adolescentes llegan con falencias importantes a nivel formativo de eso, y hay muchos adolescentes que finalmente, por el tipo de sociedad en que estamos, se sienten invadidos, sobrepasados, y la droga evidentemente genera una respuesta rápida. A lo que quería llegar con la pregunta también,
Javier, era generalmente las drogas las asociamos, ciertas drogas particularmente, a ciertos grupos sociales, a ciertas personas que tienen familiares presos, no sé, que tienen una realidad familiar compleja, que no tienen redes de apoyo, pero parece no ser tan así, porque cuando uno piensa en la cocaína, por ejemplo, la cocaína tiene un costo más alto, por lo tanto en las poblaciones no es cocaína lo que se consume necesariamente, es peor, es pasta base, ¿no? ¿Es transversal el consumo de drogas? Hay varios mitos que yo te puedo ir diciendo, y a la gente que nos está escuchando, mitos que hay que desmitificar, valga la redundancia. Primero, que la droga está asociada a estratos socioeconómicos bajos y a delincuencia, eso es un mito. La droga es transversal, aparece en cualquier sector socioeconómico y está presente en todos lados. La droga está presente en todos lados. O sea, aquí penalización o no penalización de la marihuana, cualquier chico de 15 años que quiera fumarse un pito de marihuana no va a tener ningún problema en acceder a conseguirlo. O sea, eso tengámoslo claro. Por otra parte, se dice que la marihuana es la puerta de entrada al resto de las drogas. ¿Sí? Tampoco pareciera ser tan así, porque podríamos concluir que la puerta de entrada al resto de las drogas es el alcohol. Claro. ¿Te fijas? O sea, lo primero que hacen los chicos es fumar tabaco y consumir alcohol, y de ahí algunos siguen experimentando hasta llegar a cocaína o drogas más duras. El problema es transversal, no responde a... Por eso es muy importante la no estigmatización del problema, o sea, enfrentarlo abiertamente y ya no estar siempre con el tema de la droga, sino que rescatar al joven, a la persona que está con problemas emocionales, que está con problemas biográficos, que no ha podido insertarse adecuadamente y que hace un uso abusivo y un mal uso de la sustancia. Eso es un problema que nosotros tenemos que rescatar y trabajar en conjunto con las familias, con los entornos educativos, a algún chico que está teniendo problemas con el consumo. Ahora, una última, porque no nos queda nada de tiempo, pero aparte de el Estado, de la mano del Senda, ¿se hace cargo del foco correcto del que hemos estado hablando? No, o sea, yo creo que a mí me parece que, bueno, hemos sido testigos todos los ciudadanos, ¿cierto?, de campañas de prevención que incluso ya no se hacen, que fueron muy lamentables. El foco en general, yo creo que hoy en día no puede ir por la represión, por la estigmatización, por el inculcar el miedo a las personas. Las personas somos libres en la toma de decisiones. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es generar justamente una prevención en estos temas. La enfermedad o la patología de la adicción o del consumo problema es un problema que tiene que ver con la persona, con el ser, más que con el hacer. Se transforma en una adicción cuando yo consumo y lo que hago se transforma en mi ser, en mi esencia. Si nosotros queremos prevenir, tenemos que irnos hacia el ser, no hacia el hacer. Es ahí donde nosotros tenemos el foco perdido, y yo creo que las políticas en general, incluso muchas modalidades de tratamiento, siguen en la estigmatización, siguen en los mitos y no son efectivos. Es Javier Guajardo, director del Centro de Adolescentes del CIA, del Centro de Investigación y Asistencia a la Drogodependencia, institución generada desde la Unidad de Adicciones de la USACH. Un tema interesantísimo del que probablemente podemos estar hablando muchísimo rato más. Muchas gracias por venir, Javier. No, gracias a ti. Que te vaya bien. Y ya es hora de revisar las noticias. En la síntesis del diario de Cooperativa estamos con Leila Zapata nuevamente. Leila. ¿Qué tal, Paula? Sí, porque ya hay reacciones a la muerte